al Congreso sobre Manuel Muniera. Para mí, permítame ante todo que me presente, soy Juan José García Norro, decano en este momento de la facultad. Me acompañan, yo creo, dos personas muy conocidas por todos ustedes, Luis Ferreiro y Pedro Grande. Decía que para mí como decano es una enorme satisfacción haber sido invitado a inaugurar estas dos jornadas sobre el personalismo, sobre Muniera. Y lo es por varias razones. En primer lugar, porque siempre que hay actividad en una facultad de filosofía, motivo de congratularse. Es una facultad esta muy rica en actividades. Y es una facultad también que posee un claustro de profesores muy amplio, amplísimo y muy variado. Es difícil, yo casi les desafío a que me mencionen un movimiento filosófico, un autor importante, que yo les podré decir, un especialista que tenemos en la facultad sobre ello. Pero también en esta facultad se ha explicado el personalismo, se ha explicado el personalismo cristiano, se ha explicado a Muniera. Y eso para mí tiene un especial valor, porque, y yo no soy especialista en personalismo, aquí los tenemos muy buenos, ¿verdad? Pero yo creo que el personalismo es una postura filosófica que los jóvenes filósofos al menos tienen que conocer. Personalismo, ¿qué es? Repito, no soy especialista, pero voy a dar un brochazo, un par de brochazos de lo que yo entiendo por tal. De lo que he aprendido, además, por personas que ahora mismo están aquí y sentadas. Yo creo que el personalismo es ante todo una negación del materialismo. Del materialismo individualista, materialismo, digamos, burgués, liberal, pero también un materialismo identitario, nacionalista, clasista. La propia denominación de Spray, que da Muniera, la revista que funda en el año 32, es esa declaración. Pero claro, al decir esto, solo hemos dicho menos de la mitad. Hemos definido el personalismo negativamente. No es esto. ¿Qué es? ¿Es un espiritualismo acaso? Bueno, sí. Si no es materialismo, será un espiritualismo. Pero aquí viene lo esencial. Es un espiritualismo en absoluto desencarnado, en absoluto desentendido de las circunstancias concretas, de la actualidad, de lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Tiene que ser, ciertamente, una ontología del hoy, de lo que nos ocurre. Y es, desde mi punto de vista, claro, ese materialismo que presta atención a la ética. Porque no se puede dar, esto lo aprendí de los profesores personalistas que había en esta facultad, no se puede dar primacía ni a la lógica ni a la ontología sobre la ética. Es esa atención a lo concreto, a la situación actual, a la persona, al rostro que tiene enfrente, lo que ya no negativamente, sino de forma positiva, desde mi esto entender, caracteriza este personalismo. Y Muniera encarna perfectamente. Claro, eso ahora es indispensable volverlo a decir en una facultad de filosofía. Permítanme un ejemplo, si quieren, trivial. Es que de hace 10 minutos me comentaba un colega una noticia en la prensa, que aparece muerto en su casa un anciano. Llevaba 10 años muerto. Y me añadía este compañero, qué fracaso de los servicios sociales. Viento de la comunidad. Yo le repito, no han fallado los servicios sociales. Lo que ha fallado es la humanidad. Lo que ha fallado es nuestros corazones. Porque el personalismo cristiano también se caracteriza por no eludir la responsabilidad.
de cada cual. Esto es importante. Estamos, permítame una expresión muy usada, en un desorden establecido. Y la culpa, somos expertos en eludir la culpa. Es del sistema, es de la historia, es de otros. Y yo creo que eso es también parte de ser personalista. La culpa la tenemos cada uno de nosotros en la medida que no hacemos todo lo que podemos para evitar. Como ven, en fin, yo no siendo personalista, no tengo más que agradecimientos a los autores, a los que he preguntado menos de lo que debía, que sí lo son y que saben realmente de esto. En cualquier caso, para mí es una enorme satisfacción recibirles en esta facultad. Espero que se encuentren cómodos en ella y espero que sea un par de jornadas o jornada y media muy fructífera para todos. Voy a presentarles a los organizadores de esta jornada. En primer lugar, el profesor Pedro. Muchas gracias, señor decano. Gracias a todos los asistentes. En primer lugar, tengo que decirles que desde el primer momento, desde el minuto 1 que el señor decano supo de este congreso, pues no solo se alegró, sino que nos dijo que personalmente me lo transmitió a mí, que iba a estar presente, que iba a colaborar y que por supuesto, como han podido todos ustedes escuchar, pues es un verdadero placer pues, y honor contar con su presencia y su participación en este congreso, ¿no? Porque es verdad que en esta casa pues se ha hablado de personalismo. Se ha hablado de personalismo, hay filósofos que han tocado, ¿verdad?, esas cuestiones en sus clases y de hecho pues, los vamos a escuchar. Y también hay personas, ¿verdad?, que están en la sala que también han hablado de personalismo, y profesores que han venido a acompañarnos, con lo cual solamente decirles que el personalismo tiene todas las garantías de ser una filosofía para nuestro tiempo. Es el ejemplo que ha puesto Juan José García Norro, creo que lo expresa muy bien, pero seguro que todos ustedes están pensando en muchos otros casos, ¿no?, que tenemos cercanos. Porque creo que es una filosofía que puede responder muy bien a los problemas y los desafíos que tiene nuestro tiempo. Y por eso, pues, esta jornada y media de este congreso dedicada a Munier, este filósofo que, bueno, pues vivió muy poco tiempo, solo 45 años, pero dejó pues una huella muy profunda en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerle y que podemos seguir precisamente entrando en contacto con él a través de sus obras. Entonces, a lo largo de este día y medio, pues vamos a escuchar a especialistas, a profesores y profesoras que pues tienen todavía que aportar cosas a su pensamiento y para dar a conocer su figura. Espero que, bueno, pues que puedan disfrutar este día y medio que con mucho cariño pues ha organizado el Instituto Munier, con Luis Ferreiro, pero no solamente el Instituto Munier, sino también otros profesores y otras profesoras que han colaborado en que, bueno, pues desde nuestra humildad de personas dedicadas a contribuir a ese militante humanista del que habla Munier, pues pueda bueno, pues, estar en esta facultad, ¿no? Y además tenemos, no sé si luego a lo mejor me corrige Luis Ferreiro, pero creo que tenemos 21 o 22 comunicaciones, que esto para un día y medio, pueden ustedes imaginar que es muchísimo, que ha habido interés por participar, y no solamente de manera presencial, sino también desde otras partes del mundo, ¿no?, que conocen la obra de Munier
y que querían pues, estar pues, presentes, ¿no? Como vamos un poco más de tiempo, porque queremos escuchar a los especialistas de Munier, le di la palabra a Luis Ferreiro, presidente del Instituto Munier, para que dé también comienzo. Muy bien, pues. ¿Entendido? ¿Se oye? Sí, bien. Pues muchas gracias. Yo creo que está casi todo dicho y no hace falta añadir mucho, porque si no se podría uno alargar bastante. Pero sí, un par de matices, ¿no? Yo creo que el personalismo es actitud y es filosofía rigurosa, o debería serlo, ¿no? Debería ser rigurosa filosofía, en el sentido que decíamos bien, que una filosofía que es honesta, una ciencia que es honesta, que es rigurosa, no tiene por qué renunciar a lo que es esencial, es decir, a ser una ciencia combativa, a combatir por el hombre. Y hoy día esto es más necesario que nunca, es necesario combatir por el hombre. Y esta filosofía pues está planteada para eso. Munier nunca fue un profesor, un catedrático universitario, fue alguien que renunció conscientemente a la universidad por compromiso con la sociedad en la que vivía y con la historia que se le venía encima a todos en esa época. Ya tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Entonces, pues creo que un intercambio entre la sociedad y la filosofía es necesario. O sea, que la filosofía responda a las demandas de la sociedad, ¿eh? Y la sociedad que se abra también a los contenidos de la filosofía, porque puede ganar mucho con eso y dirigir su acción de una manera ideal y bueno, pues más perfecta que lo que puede hacer prescindiendo de esa filosofía. Entonces, en este sentido, yo diría eso, ¿no? El personalismo se distingue por ser una filosofía de la acción y una filosofía del compromiso, ¿eh? Y es lo que buscamos, ¿eh? Una alianza entre el pensamiento y la acción. Entonces, no voy a seguir con esto porque me entusiasmaría y solo dar las gracias a la Facultad de Filosofía, a su decano, Juan José, y también a todos los que desde otros puntos de Europa y de fuera pues han venido a hacernos compañía. Ahí tenemos a alguien venido del Congo, de Italia, de Francia, de Alemania, en fin. Quiero decir que esto está vivo o debería estarlo, y si no lo está, pues debemos reanimarlo. Y a eso es a lo que yo os lanzo esa pregunta, ¿no? Pues podéis comprometeros más con el personalismo comunitario, la sociedad lo necesita, el mundo lo necesita, la humanidad lo necesita. Y con esto pues pasamos a muchas gracias. Continuando con el programa, a continuación está prevista la intervención de dos afamados especialistas en el pensamiento de Munier. Probablemente no es necesario presentarles, pero permítanme dar dos o tres pinceladas. A mi derecha está Manuel Maceiras. ¿Qué decir de Manuel Maceiras? Fue decano de esta facultad muchos años, fue decano de la anterior facultad cuando éramos Filosofía y Ciencias de la Educación. Llevó con su hábil gestión a cabo pues, la discusión de ese vínculo que, si me permiten una confidencia, yo creo que quizás no se tuvo que desvincular una facultad de la otra, porque ¿qué es la pedagogía sin la filosofía, verdad? Y qué es un filósofo que no sabe enseñar. Pero bueno, eso es agua pasada. Manuel Maceiras, sin papeles, diré muchas
y las actitudes. Fue profesor de bachillerato. Esa es la verdadera dificultad, ¿no? Dar clase en primero de carrera es más difícil que dar clase en doctorado, y dar clase en el bachillerato es más difícil que en la universidad. Yo creo que fue en el Colegio Imperial, ¿no? Sí, En la calle Toledo, el San Isidro. el Instituto San Isidro, ¿no? Toledo. Efectivamente, ¿no? Se formó en varios lugares, además de en la Complutense, se formó en París, ahora nos hablará de sus recuerdos parisinos, visitó otras ciudades de Francia, incluso de América, en Stanford, pero en Tobar, y son muchos los libros por los que hemos podido aprender. No los voy a citar porque están en memoria de todos ustedes. Pero lo que yo les aseguro, quizás algunos lo pueden ratificar, que su enseñanza viva del aula es muy superior, siendo muy buenos, a sus libros. A mi izquierda está Yves Roulier, también uno de los grandes especialistas en el pensamiento de Meunier, y además un excelente hispanista. Lo verán por su dominio de la lengua española y por sus estudios de autores españoles, Namuno, si no me equivoco, Bergamín, José Bergamín, ¿verdad? De la Giavaca, ¿no? Del que es traductor, según me comentaba. Y es también pues, responsable actualmente de la nueva edición de las obras completas de Meunier en las prensas universitarias de Roma, en el que ha aparecido un primer tomo que me parece sumamente interesante porque incluye muchos desconocidos, no inéditos, y no sé si algún inédito incluso. Sí, muchísimos. Esa sanísima costumbre que tienen en Francia de pedir a los estudiantes disertaciones. Pues también Meunier hizo disertaciones. En fin, no voy a ocupar más el tiempo concedido y por tanto pido a Noé que nos hable de su experiencia en el círculo de Paul Ricoeur, de Meunier y de otros grandes personalistas. En primer lugar, muchas gracias por haber sido invitado a estas jornadas y saludar a todos ustedes como compañeros. Ya he perdido mis tics de profesor y por tanto me considero más un aprendiz que un profesor. Ya son 90 años los míos. Lo adelanto porque pidiendo su comprensión. A 90 años también falla muchas veces la memoria. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, cuánto tiempo es conveniente. Son las 4:30. Quizás 5:15. Bueno, no tanto. En todo caso, me satisface mucho que mi propia facultad es esta, pues poder estar de nuevo aquí y estar con un público tan atento como estoy percibiendo en el rostro de todos ustedes, de principio al final, y agradecer, por tanto, por adelantado la atención que están prestando. En efecto, yo, después de dar gracias al decano por la invitación, y gracias a don Pedro Grande, por sus atentas llamadas para precisar su invitación a esta conmemoración, y con el reconocimiento a todos los compañeros y profesores de esta casa, en donde yo estudié la licenciatura, aunque luego pasé un tiempo en la Sorbona, pero aquí es donde me licencié como licenciado en filosofía y doctor en filosofía. Solo guardo buenos recuerdos de mis compañeros de esta facultad. Es cierto, solo guardo buenos recuerdos. Y como profesor, luego aquí también, pues agradezco a los estupendos alumnos que tuve como alumnos míos. Y luego no puedo pasar adelante sin agradecer a Francia lo que allí tuve. Yo me trasladé a Francia un poco a la aventura y la primera comunicación que tuve, porque me dijeron, bueno, vete por la Sorbona y tal, allí me fui.
subir el metro San Michel, luego bajar a la Rue de Secol, entro en la Sorbona y pregunto por quien me habían indicado, por Paul Ricoeur. Y la amabilísima la conseguí, se me sigue ya no pasa. Era el señor que atravesaba el pasillo hacia arriba, porque la Sorbona tiene la entrada por la Rue de Secol, la Rue de la Sorbona, y la otra, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y me acerco a aquel profesor, que era Riquel, que caminaba por el pasillo, y me dice, pues venga usted a mi clase. Y allí, pues ya después de clase comentaba, porque ahora quería ser Riquel, siempre fue muy observante en el horario, mucho, muy atento con los alumnos. Lo conocí luego tanto y le invitamos aquí, él estuvo en esta misma mesa, aquí, habló en una o dos ocasiones y en el Paraninfo. Y bueno, me presenté a Riquel y Riquel me dice, bueno, pues venga usted a mi clase y luego hablamos ya de lo que usted desea hacer. Y así fue. Después de clase le dije pues, que quería trabajar sobre Mounier y sobre el personalismo francés. Me dice, il faut aller à Châtelet. Hay que ir a Châtelet. Châtelet, los que conocen París, hay que coger el metro desde el metro hasta el metro Robinson, luego ir en autobús, andando un poco, yo la primera vez lo hice andando, y llegué a lo que es la comunidad de Manuel. Y al llegar a la Mairie de Châtelet, me descendé, baje por esta calle y a la izquierda encuentra usted el portón de la comunidad Munier. La persona que me indicó muy amable. Y así hice. Llamé, entré, un portón, una tapia grande, no sé cómo está ahora, era una tapia grande con un portón. A la izquierda vivía Ricard y arriba me parece que era Domenach. Y al fondo era el director de Spring, vaya, no el nombre, ¿no? Y en segunda planta Mounier, digo, Madame Mounier. Y allí subí a la casa de Madame Mounier, llamé al timbre y salió Madame Mounier. Y muy amable me dijo, sí, Marrou, era el nombre de abajo. Y Madame Mounier bajó conmigo y dice, pues vamos a la biblioteca de Manuel Mounier. Yo creí que era una gran biblioteca, que sería aquello muy difícil y tal. Y en unas escaleritas, con el pasamanos casi caído, roto, de obra también, y al llegar arriba a la puerta, pues dice, la clave está bajo el payaso. La llave de la biblioteca estaba debajo del felpudo. Sacó la llave y entré en la biblioteca de Manuel Mounier. Era, diríamos, para mí, pues una sensación impresionante, pero era una biblioteca pequeñita. Era un salón pequeño con alrededor libros que había de todo. Había desde Hegel hasta, diríamos, pues las obras últimas publicadas por Dissey, sobre todo, porque no sé si ahora, pero en aquel tiempo, y estoy hablando de los años 60, 62, 63, 64, 65, los años que yo pasé por allí, hasta el 68. En el 68 ya aquello cambió. Bueno, fui en la biblioteca, allí pude primero curiosear. En lo que hice, había un fichero, pero un fichero que no respondía a la colocación de los libros, sino que los libros estaban colocados pues, como habían sido paulatinamente allí visitado uno siguiente. Y ahí me encontré a un autor, a un profesor americano, bueno, me encontró él, cuando yo allí el primer día, digo, Hilary Putnam, no sé si tienen noticias de él, de Harvard, y Hilary Putnam, un americano que venía también a estudiar Mounier. Bueno, pues los dos, el primer día,
predominan nuestros recuerdos. Yo es lo que estoy haciendo, recordar la biblioteca Munier. Pues estuvimos revisando y a media mañana llegó Madame Munier por allí y preguntándonos si queríamos algo, si necesitábamos alguna cosa. Al final de la mañana nos invitó a su casa porque en el parque donde estaba la biblioteca estaba el gran portón de la calle, a la izquierda, como digo, un chalet donde vivía Riquet, y yo creo que arriba era Panda, digo, no, Malú, Henri Malú. Y al final estaba Domenac y Madame Munier. Y Madame Munier, muy amable, me hizo pasar a su casa también, me enseñó el lugar donde dormía Munier, donde se sentaba para escribir y para, en fin, algo emocionante para mí. Aquello resultó pues realmente conmovedor, porque yo creí que iba a ser muy difícil la relación. No, todo lo contrario. El personalismo puesto en ejercicio. Allí, diríamos, no había diferencia si venías de un sitio o venías de otro. Yo era la primera vez que llegaba y no pude esperar mejor ni más atenta consideración. Y naturalmente esto es el primer, diríamos, el primer recuerdo que yo tengo de aquella comunidad de Châtenay-Malabry, el metro, como dije antes, el metro Robinson, y en la portada ya lo decía, Le Mur Blanc, los muros blancos. Se entraba en la puerta y dentro estaba, a la izquierda, como dije, el chalet con Riquet y yo creo que era Domenac, y al fondo estaba Madame Munier, la casa donde había vivido Munier. Aquello, pues, aún ahora me emociona. Pero me emociona por doble motivo, no solo por Munier, sino como me trataron. Es que yo no puedo tener más que buenos recuerdos de Francia. No puedo tener más que buenos recuerdos de Francia. Debo decir que al día siguiente volví, pero volví ya con la que luego sería mi esposa y otra amiga. Venían de la Sorbona, ellas estudiaban en el Instituto Católico en la Rue d'Assas. El Instituto Católico de París está del lado del Parque de Luxemburgo, de una parte, y de la otra parte, el Parque de Luxemburgo, y de la otra parte, la Rue de Secol y la Sorbona. Entonces nos encontrábamos en el Parque de Luxemburgo, que es agradabilísimo. Estupendo. Si me perdonen estas referencias personales, pero para mí fue un revivir algo que yo no pensaba. Y es el buen trato que tuve por parte de los franceses. Tanto solo la Riquet, ya les dije, me invitó a su clase, y después de su clase fue cuando me dijo, bueno, venía a Châtenay, y allí fui a Châtenay a ver la biblioteca de Manuel Munier. ¿Qué recuerdo yo más de todo aquello? Pues en el Mur Blanc, así como se llamaba la comunidad, allí estaba, diríamos, hay un libro muy bonito, muy bien hecho, de Hugo, Hugo y no sé cómo era el nombre, y Lea, los dos hermanos, hijos de Domenac, estaban muy bien, pues escriben sobre lo que es la colonia de donde estaba la biblioteca. Debo decir que Munier, como todos saben, nace en 1905, tiene apenas una hija y muere, Madeleine, me parece que se llamaba, cuando era muy pequeña, y allí, como dije, conocí a su esposa. Perdonen las reiteraciones, porque, en fin, son los recuerdos. Las influencias en Munier son evidentes incluso en su biblioteca. Allí están libros de Jacques Chevalier, de Jacques Peggy, una gran influencia sobre Munier, de Jean Guiton, que en aquel tiempo todavía me parece que vivía, Jean Guiton, cuando yo estaba por allí. Y es una personalidad de Munier con mala audición, en fin,
abandona los estudios cuando era joven de medicina y estudia luego filosofía, y el proyecto de su tesis, yo no sé si esto consta, yo lo tengo anotado de alguna anotación de su biblioteca, sobre la mística española, que no llegó a realizar, pero que proyectó la tesis doctoral sobre la mística española. Estudié filosofía y en 1930, yo creo que es cuando viaja a España, 1930. Yo tengo pocas noticias de su viaje a España. Me parece que más bien en Barcelona y Zaragoza fue donde se movió en ese viaje. Hay que decir de su vida, en el 42 fue encarcelado de la guerra por orden de Vichy. Vichy era el lugar donde estaba el gobierno partidario de los alemanes que invadían Francia. Y por tanto, naturalmente, Mounier era un personaje contrario a las tesis de Vichy. Se centra en el estudio de Charles Péguy y, bueno, es encarcelado pero es liberado muy pronto y le prohíben la publicación de Esprit ya en 1941. Esprit que había nacido por el 36, 37, 38. 32, eso es, 32. En el 32, sí. Y es prohibido y es procesado. El proceso de julio del 42 es absuelto, pero es detenido por los alemanes, la resistencia que implicaba. Y esto es lo que, desde el punto de vista, diríamos así, de la persona, puedo recordar. Pero luego de las obras de Mounier. Yo hubiera querido traer la vieja edición de Dissé, que tengo en casa, los 4 volúmenes, encuadernados muy bien, en un azul oscuro, y no pude pasar por mi casa, estoy con la familia de mi hija, pero que están en los 4 volúmenes. Mounier escribió mucho. Esos 4 volúmenes no son volúmenes pequeños, son volúmenes grandes. Desde el primero de Charles Péguy, el segundo me parece que es el Traité du Caractère, es el segundo volumen, y luego el tercer y cuarto ya son, yo pido que si algo es incorrecto me lo corrija, por favor. Y desde luego escribió mucho para lo tanto que trabajaba, porque al fin y al cabo sus conferencias y la actividad en la comunidad de Manuel Mounier, como digo, todavía hoy no sé cómo estará. Cuando yo la conocí, como digo, estaba cerrada con un portón, cerrada todo un parque grande, entrando a la derecha, biblioteca, se subía por las escaleritas, como he dicho hace un rato, y a la izquierda ya estaba la casa de Ricard y al fondo Madame Mounier. Y no sé si Domenach, yo creo que también. Domenach, que era el director de Esprit. Y estos son mis recuerdos, diríamos así, personales de lo que fue mi vida muy inmediata. Luego en la Sorbona, Ricard, yo en aquellos días estaba hablando sobre filosofía analítica. Pero ahí, en fin, como fue Ricard, siempre una persona amable, discreta y al mismo tiempo deferente. Sabía que yo estaba trabajando sobre Mounier y dije, bueno, vamos, filosofía analítica. Vamos a interrumpir el curso de filosofía analítica y recordar a una gran personalidad francesa, de la intelectualidad francesa, tan olvidada en el día de hoy. Lo recuerdo como si fuese hoy. Eso, en palabras de Ricard, a sus alumnos. Era una clase de unos 20 y 25 alumnos, yo me senté en las primeras filas, pero era una clase normal en la Sorbona. Y por tanto, habló también de Mounier. Pero yo, sin embargo, noté un gran silencio en otros profesores. Había hasta profesores que no lo conocían, pero sabían su nombre y que había su actividad política
al final de la guerra, por el año 39-40, pero que ya Munier no tenía presencia intelectual como lo tenía en quien había conocido sus obras, como era el caso de Riquet en aquel tiempo. Entonces, claro, mi inclinación fue hacia Riquet. De ahí que la tesis doctoral le hiciera lo mismo sobre Riquet y su obra. Filosofía, la filosofía del lenguaje y toda la discusión que Riquet tiene en su obra con las diversas filosofías del lenguaje y su hermenéutica. Una interpretación, diríamos así, del lenguaje que va mucho más allá del análisis sintáctico o de lo que es una simple consideración de la designación de nuestras palabras. Entonces, de ahí, pues, en fin, tengo que decir que agradezco mucho, lo agradezco sinceramente, todo lo que aprendí allí. Y todo lo que aprendí, pues, fue eso, fundamentalmente en torno a Munier, pero también luego en torno a la figura de Riquet. Riquet en ese tiempo era una personalidad muy apreciada en la Sorbona, pero muy apreciada. Yo lo percibía, era un extranjero que iba a sus clases y que él me había dicho, ven, porque lo encontré, como digo, al entrar a la Sorbona y la portera que me dice, ese me siempre, y vengo a mis clases, sigue yendo a sus clases. Y luego él daba, también Riquet, tenía cursos al lado de las Sorbonas en l'Institut de France, je pense, ¿no? Le Collège de France, de Collège de France. La rue Saint-Jacques, je pense, que fue la división. Y allí, para entrar al Collège de France, hacía falta, pues, tener, en fin, una matrícula o una invitación importante. Riquet me hizo un papel que conservo en mi casa. No he podido pasar, ahora porque estoy en casa de mis hijos, y no he podido pasar porque no sé exactamente dónde lo tengo localizado, pero me dice que me autoriza a entrar a esos cursos. Entonces, ¿con ello qué quiero decir? Que yo no encontré en la Sorbona más que buenas personas. Personas que no eran ni mucho menos de segunda clase intelectual. El caso de Riquet, el caso de Baruch, Yankelevich también entrar al curso de Yankelevich y naturalmente yo estaba acostumbrado, es cierto, a esta casa, tengo buenos profesores también aquí, pero allí los encontré realmente muy dotados y con algo que yo quizá a lo mejor, aún siendo profesor en esta casa, no practicábamos, es la amabilidad con los alumnos, la amabilidad que tuvieron conmigo y que yo agradezco muchísimo a Francia, desde luego, sin ninguna reticencia por mi parte. Luego, si ustedes me permiten una referencia personal, pues yo conocí allí a mi esposa, que venía del Instituto Católico, venían a los cursos también de la Sorbona por el Tranchet, y con, en fin, la familiaridad de unos y otros, pues ahí vino, yo contraje matrimonio en París, nos casamos allí, en la Boulevard Saint-Marcel, yo creo que de l'Église Saint-Marcel, fond de la rue Bouffetard. Saint-Médard, l'Église Saint-Médard, eso es. Y se baja de arriba del Panteón, de Saint, y no tengo más que decir que agradecimiento a Francia. Sí, con ello casi no me alargo más, simplemente invitar a todos a que conozcan la obra de Munier. La obra de Munier. Es muy distinto el oír hablar de Munier que pasar sobre sus obras. Sí, las obras, empezando por el primer volumen, luego el segundo, el tercero de Caractère, tercero ya otros y el cuarto, pues todas las obras que se han ido
acumulando 4 volúmenes de la editorial Diseño. Hoy día ya no es Diseño, es los que publican la obra de Munier. Sí. Diseño. Sí. Ah, bueno, ya. Es el primero, sí, sí. Ya es distinto, sí. Y yo, por mi parte, me expongo me ofrezco a sus preguntas y puedo contestar alguna, tanto sobre Munier cuanto, a mí me llamó mucho la atención Munier, primero, la realidad encarnada del ser humano es un ser encarnado, es un ser de carne y hueso, es un ser que pasa sobre sus necesidades, sobre su vida, va de la mañana a la noche. En segundo lugar, la comunicación. No podemos vivir sin comunicación, sin una relación con los demás. Y ahí, diríamos, el afecto a la familia, el afecto a los amigos, el afecto a los compañeros de trabajo, el afecto que se va ampliando paulatinamente a todos aquellos que conocemos. Después de la comunicación, de la comunicación, la trascendencia. La trascendencia quiere decir, tenemos dimensiones que no podemos abarcar en nuestra vida. Al fin y al cabo, nuestras aspiraciones van siempre más allá. En primer lugar, en nuestras aspiraciones personales, profesionales, familiares, políticas, y de ahí el interés de Munier por todos esos sectores de nuestra vida. Desde la parte, diríamos, más pegada a este suelo, de la encarnación, hasta la más separada, que es la trascendencia. Pero trascendencia que empieza por la comunicación bien estructurada con los demás. No es una trascendencia dirigida directamente a lo trascendente, a lo que nuestra religión pueda retomar, pero sino a la vida normal y cotidiana de todos los días. Y ese tratamiento, diríamos, yo, en fin, en Munier me pareció lo más sorprendente. Pero lo que más me llamó la atención, ese apego a la vida cotidiana. Y aquí voy a dejar mi exposición. Si alguna pregunta puedo contestar, la contestaré. Pero desde luego sí termino agradeciendo primero a Francia, de quien siempre teníamos, al menos yo, quizá equivocado, mi segundo apellido es Fafián, me parece que es francés, mis bisabuelos, gallegos, por allí, por acá, Madeira, Fafián. Y diríamos ese afecto que yo cogía a Francia, luego me casé allí, y allí nació mi hija también, y no puedo, diríamos, separar lo que es la consideración de Munier de lo que fue mi vida en París. Y en París tengo que recordar, naturalmente, el hotel donde trabajé, el Hotel Chateau Frontenac. Cuando ustedes vayan a París, toman los Campos Elíseos hacia arriba, en face del Arc de Triomphe, a la izquierda, está antes de llegar a la Georges-Cinq, la Frontenac, el Chateau Frontenac. Yo tengo que recordar, y lo recuerdo, por mi gratitud con Francia. Yo no tenía mucho dinero y lo primero que ganamos fue a unos compañeros, vivíamos todos cerca del Parque de Luxemburgo, en la parte de arriba de Saint-Michel, y hombre, pues íbamos a Leal. ¿Qué era Leal? Los mercados. Mayoristas. Los mercados de mayoristas. ¿Qué se hacía en Leal? Bajar cajas de camiones y llevarlos a donde te decían. Bueno, pues allí gané yo mi primer dinero. Al fin y al cabo, agradecido a Francia porque no me faltó. Es cierto que había que trabajar, había que ir muy temprano, porque diríamos, estaban los mercados a las 7 y a las 5:30 había que estar allí descargando camiones. Y bajábamos allá y el primer metro, atravesando todo París, de lo que teníamos la suerte de tener el metro. Y por tanto, para mí, pues ustedes perdonen,
pero fue mi vida. Luego conocí allí, como dije, a mi esposa, contrajimos matrimonio allí, en la iglesia, y allí nació mi hija, que cuando se enfada conmigo le digo que tiene cara de parisino. La uva, pero que no es que tengan mala uva, pero sí son parisinos, son serios, no son gallegos, son espontáneos. Y con esto termino agradeciendo a Francia y lo mucho que yo aprendí ahí. Aprendí trabajo, aprendí, diríamos, saber administrarse, y aprendí luego en la Sorbona. Porque las clases de Riquet, de Yankelevich, de Malou, pues eran clases, yo estaba matriculado como alumno libre, porque no convalidé mis diplomas para Francia, pero no tuve ninguna dificultad. Desde el primer día que, como acabo de decir, llegas allí y te dices, ¿quién es Riquet? Ese Mesía que va por ahí, ese señor que va por ahí, y que te atiende desde el primer momento con gran afecto. Yo eso no lo puedo olvidar. Así que hoy, mezclando Mounier con Francia y los franceses, y agradeciendo a Mounier, a Francia y a los franceses. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, Manuel. Si me permites, por supuesto que puedo ratificar un aspecto de lo que has contado y corregir otro. Sabiendo... Bien. Me lo pasa mal. No, todo lo contrario. Ratificar que en esta facultad, trabajaba en ella Manuel Maceiras, se cultivaba el afecto. Él era una persona que creaba afectos y permitía que se crearan afectos, no solo en París. Y la corrección mínima, en París, no me cabe duda, se portaron estupendamente contigo, Sí. fueron muy amables, Sí. pero yo también fui alumno libre, no en la Sorbona, sino en esta facultad, y los profesores de aquella época fueron muy amables conmigo. Mejor que tener buen recuerdo que no. No sé, hay unos minutos y alguno de ustedes quiere plantear alguna pregunta, algún comentario. Por favor. Perdón mi español. Yo quiero darles gracias por tus recuerdos. Estos que tenían la posibilidad de visitar la biblioteca de Mounier nunca olvidan esto. Para mí fue como si Mounier estudiara. Estuviste en la biblioteca, visitas. A las escaliers, des escaliers, la clé sur le paillasson, la porte. Pero era como si Mounier fuera presente. Sí, es cierto. Y yo conocí a Madame Mounier, como dije, y naturalmente ella amabilísimamente me llevó a su casa, au fond, en lo que es el recinto de Manuel Mounier, a la izquierda había un chalet, como dije, y aquí estaba Riquel y Malou, y al fondo Dominac y Madame Mounier. Y Madame Mounier me llevó a su casa, cosa que no es muy frecuente, no era al menos muy frecuente en Francia. Y así a un desconocido te han de llevar a su casa y te invitan a tomar lo que quieras, un café. Sí. Sí, por favor. Una pregunta. ¿De dónde nace su interés por Mounier? ¿Por qué se va a Francia? Sí, ¿Quién es él? el interés fue en esta casa. La primera vez que yo oí hablar al fondo de Mounier fue a Aranguren, en el aula 29, que aquí, no sé si ahora está el aula 29, que habló de Mounier. Y yo había tenido un profesor, yo había tenido una beca de la UNESCO, un trabajo, yo estudié química primero, de un trabajo sobre los átomos para la paz.
que fue por el año 60 y algo, pues los americanos, para en fin, despertar interés y también hacer publicidad de ellos, pues promovieron Átomos para la Paz. Yo me presenté, al Instituto de Química, me presenté a aquel concurso. Y de ahí vino el primer dinero que yo tuve. Primero aquí y luego para ir a Francia. Y entonces, la pregunta era, Interés. ¿Dónde nace su interés? el interés vino particularmente, fue el profesor Aranguren quien más me lo suscitó. Y luego la lectura directa del manifiesto de servicio del personalismo. Recuerdo el manifiesto de servicio del personalismo, todavía ese ejemplar lo tengo en mi casa y sobre mi mesa. Es un texto pequeño, es un texto reducido, y me impresionó tanto, digo, hombre, pues voy a ver y tal. Fue lo que más me impulsó a tomar la aventura, ¿eh? Y a decirle a mis padres y tal, y bueno, pues me voy a ir a Francia ahora, me tenéis que dar algo de dinero, y así. Ya en aquel tiempo que yo tenía ya 20 y tantos años, 24 o 25 años. Y por tanto, el manifiesto fue el primer libro que leí de Mounier. Quise traer mis obras completas, pero como digo, estoy en casa de mis hijos y las tengo en mi casa aquí, arriba, cerca de 4 Caminos, los 4 volúmenes que ahora ya no son 4, ya son 7. Son 7. Van a ser. Pero con el mismo contenido de los 4 o más todavía. Claro, en la biblioteca Mounier había mucho manuscrito todavía, ¿eh? En la biblioteca y en casa, de Madame Mounier. Mucho en casa. En casa. Mucho en casa. Porque es donde yo vi mucho, y su esposa, que es su viuda, para mí un recuerdo de Paulette tan entrañable, de llevarme y decir, siéntese usted ahí se sentaba el Manuel. Me senté allí, y aquí comíamos. Ellos solo habían tenido una hija, me parece que falleció. 3. Y una que falleció muy joven. ¿Sí? Y en fin, para mí el recuerdo de la familiaridad con que fui tratado. Es que Madame Mounier para mí, pues eso, fue una revelación. Íbamos por allí luego con Hillary, con Anna, que venía de Estados Unidos, con una beca y con mucho dinero, y nos encontrábamos en la biblioteca de Mounier. Y al salir, pues él invitaba allí en un bar que había un poquito más allá, bajando el portal hacia abajo y a la derecha cerca de la iglesia. Allí había unos bares y tomábamos por allí algo, siempre pagaba el americano. Y bueno, pues venía a mí me está aquí facilitando pues la vida, ¿no? Y no puedo olvidar todo eso. Como no puedo olvidar, como dijimos, ya lo dije antes, el trato de la Sorbona. Y la concierge, la portera, si ese Messi que va a hablar, y el Messi que va a hablar, es lo que quiere, dice, venga usted a mi casa, ya vi una atención permanente. Y luego al lado, las cosas. Bueno, sí, recuerdo una conferencia de Sartre, en el Collège de France, allí al lado de la Sorbona, porque él no venía a la Sorbona. Creo que tenía jurado no entrar allí, en aquel lugar de perdición que era la Sorbona. Él vivía cerca de Saint-Germain, si mal no recuerdo. La Ville Sartre. Sartre. Sí, Jean-Paul Sartre. Sí, ya sé cómo Montparnasse. Sí, Montparnasse, sí. Más para allá. Y desde luego, en fin, yo lo conocí allí y fui a por lo menos una de sus conferencias en el colegio. No recuerdo ahora muy bien de qué trató, pero realmente, pues ya que estábamos en París, Sartre ya en aquel momento era una figura. Estoy hablando de los años 60, pero ya era una figura notable. Y desde luego, pues no tengo más que agradecer a Francia y a los franceses que están aquí presentes en su nombre lo hago, pues
toda la vida que yo pude pasar allí. Luego, la vida familiar me fue bien, y en el trabajo también, perdónenme que vuelva a repetirlo, pero en el Chateau Frontenac, pues allí pude conocer a personalidades importantes. Está frente a Paris Match, bajándolo del Arco de Triunfo a la derecha, ¿eh? Y allí está el hotel, creo que todavía existe, el Chateau Frontenac. Y agradecer a todos los franceses que están aquí en su nombre, todo lo que aprendí, lo que viví y lo que ahora revivo de mis años en París. Muchas gracias.